Ok, hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que estemos logrando esta conexión con cada uno de ustedes en este momento. Hoy es 21 de enero del 2024. Bueno, los voy a tener a ustedes que se van a conectar con este video. Y bueno, hoy me encuentro aquí en Modesto, California, donde tengo la oportunidad de compartir nuestra primera reunión del Gran Ayuno del 2024. Quiero darle la bienvenida aquí estoy yo, pero acá enfrente de mí, pues está un grupo de bellos seres que nos hemos reunido hoy día para, primero que nada, registrar la información que se nos va a entregar hoy en nuestro primer día de la primera reunión que vamos a tener del proyecto planetario del Gran Ayuno, ya comenzando lo que es febrero, nuestro tercer año, que se va a empezar a registrar desde que se empieza a integrar esta información acá en el planeta Tierra. Como siempre, familia, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón y recuerden que a medida que estamos transitando por este camino, el camino del Gran Ayuno, muchos que se conectan a través del canal, pues ya se encuentran en su año número 2. La mayoría se encuentra en su primer añito y varios meses. Es un día muy importante porque, recuerden, tenemos que entender que la información se me entrega a mí, se le entrega a Serafín, Serafín recibe la información, Serafín la procesa y la entrega, pero en ese mismo camino Serafín también está internalizando y descubriendo el mismo proceso que los que están resonando con la frecuencia de Gran Ayuno, pues también la están eh, procesando. So, es como una, eh, es como algo bien interesante porque yo comparto la información y después me toca a mí como mirar la información para yo también entender dónde me encuentro y de alguna manera tener como mayor claridad de lo que se nos está entregando. Bueno, vamos a comenzar. A los que me acompañan aquí, les voy a pedir que simplemente cerremos nuestros ojos un momentito. Vamos a centrarnos, vamos simplemente a silenciarnos un momento. Vamos a ponernos receptivos, eh, dispuestos a recibir, a compartir y bueno, a registrar esta información. Bueno, y este es un minuto solamente de gratitud para agradecer porque pues, estamos aquí compartiendo juntos. Vamos a abrir nuestros ojos. Bueno, para los que están aquí, que es la primera vez este, que tenemos la oportunidad de compartir la información, voy a dar como un breve eh, intro de la historia del Gran Ayuno. Y bueno, como ustedes y a los que están aquí, siempre tenemos un principio. Tenemos 7 principios y uno de los principios, el primer principio es no juicio, cero juicio, porque, y lo trabajo conmigo mismo, porque en veces cuando yo veo los videos, me doy cuenta de que hay información que yo tampoco entiendo y me toca como ir conectando por qué se dijo eso, porque, por ejemplo, hay datos que se me entregaron ahora que estuve en Nueva York, que es básicamente
los datos que se me entregan en Nueva York son como información para trabajar en todo un proceso de 5 a 10 años. Y de repente yo pienso que va a ocurrir en un año, que va a ocurrir y no. Son datos que a mí me toca eventualmente ir conectando y tener claridad. Oh, ok, ya sé. Por ejemplo, ahorita sé que me toca entregar la información a la comunidad hispanohablante, tanto de Estados Unidos, tanto como de Latinoamérica, desde que se da el inicio del 2022 al 2026. Una vez que se cumpla el plazo del 2026, ya sé que requiero empezar a entregar la información en inglés ahora. Y porque en ese momento, que desde los 22, 23, 24, 25, 26, pues ya tenemos sostenedores de la frecuencia en diferentes partes del planeta, entendiendo lo mismo que yo estoy entendiendo, y por eso se le dice sostenedores de la frecuencia, porque a través que entendemos el mensaje, a medida que se entienden los 7 principios, a medida que se practican los 7 principios y a medida que internalizamos la información, eso mismo crea una frecuencia. Eso me entiende, porque lo vamos entendiendo y se va creando la frecuencia. Entonces, esa frecuencia es la nueva frecuencia que se está instalando acá en el planeta Tierra para conectar lo que muchos conocen como la frecuencia de la quinta dimensión, o otra forma de ponerlo es como lo que sostendrá el nuevo pensamiento del ser humano, que es un pensamiento mucho más ligero, mucho más cristalino, más orientado a como lo que dijo Jesús, que hablaba tanto del amor incondicional, la frecuencia del corazón. Es como esa frecuencia se sube, pero es a través de estos cambios que estamos hablando, que entonces a esa misma frecuencia ahora le estamos subiendo como, es como por ejemplo cuando teníamos el celular de 3G, 2G, 3G, 4G, y ahora tenemos un 5G, ¿ah? Y es lo mismo, pero en frecuencial, la frecuencia del corazón, una octava superior, que por eso le estamos llamando el nuevo humano, porque la frecuencia que estamos integrando está provocando que el ser humano se vuelva mucho más eh, compasivo, amoroso, paciente, que todavía no es hacia donde llegaríamos. Dentro de la información que se me entrega es que hacia donde vamos a una séptima dimensión. Y entonces ahí, por ejemplo, si vemos en el principio número 7, en el principio número 7 se dice el cielo en la tierra. Y dice, en el principio 7, el cielo en la tierra. En nuestro día número 7, juntos recordaremos el recuerdo original, el cielo en la tierra. Activaremos el recuerdo del alma. Estamos aquí para experimentar el cielo en la tierra. Juntos activaremos el recuerdo de tal forma que logremos formatear e integrarlo en el plano físico. A medida que se va caminando en el gran ayuno, y ahora entiendo más por qué se nos da el principio número 7, el principio número 1, porque ahora después de 2 años, cuando ellos dicen el principio número 1 va a activar la mente divina, realmente lo que ahora después de 2 años entiendo es que va transformando el pensamiento de la persona que practica ese principio. Y tú ni te das cuenta, no te das cuenta, simplemente es una forma de ir provocando que la misma frecuencia de los seres que se van integrando vayan produciendo un pensamiento mucho más ligero, porque, por ejemplo, si a mí me enfadaba que cuando pasaba por la carretera miraba unos homeless, ahora como los ves y de repente no juicio, y los ves y no juicio. Cuando te das cuenta, los ves y ya no emites un pensamiento negativo ni positivo, es neutral. Entonces, eso, si te das cuenta, transforma los hemisferios del cerebro. Entonces, estás como mucho más
conectado a una mente divina. Cuando hablamos de la mente divina, hablamos de eso, de cómo se va haciendo el cableado, cómo se va transformando. Y es básicamente cuando hablamos de la frecuencia del gran ayuno, para que ustedes puedan entender, es básicamente eso. Es eso. Por eso, cuando hablamos del gran ayuno, hablamos de energía, hablamos de frecuencia y hablamos de vibración. ¿Por qué? Energía es lo que consumimos los seres humanos. Que en el principio 1.3 se nos está recordando, hey, recuerden, o sea, de la manera en que yo lo interpreto es recuerden, todo acá es energía. Todo acá es energía. Y por eso se dice, en el día 3 recuerdas que estás acá para hacer uso correcto de la energía. Cuando ellos dicen hacer uso correcto de la energía, lo que yo puedo interpretar ahora después de 2 años, están diciendo, el combustible, estamos, por ejemplo, tenemos ya muchos carros, estamos quemando mucha gasolina, estamos sacando mucho petróleo, estamos matando muchos animales, estamos usando muchos pesticidas para las tierras, estamos alimentándonos de comida sintética, de mucha comida procesada. Entonces, porque hacia donde vamos, y es un proceso evolutivo que no lo podemos detener, básicamente estamos destinados a cristalizarnos. Entonces, siempre traemos a Jesús de ejemplo, cómo Él llega y empieza este proceso, que a mí lo que se me deja saber, Él viene e inicia la primera etapa del proceso de la cristalización. Ahora que ya entramos a la era de Acuario, estamos iniciando la segunda etapa del proceso de la cristalización. A finales de Acuario, cuando empecemos la próxima era, estaríamos comenzando la tercera etapa de la cristalización de la energía, que ya estaríamos en más etéricos. Entonces va a ser un proceso que no lo vamos a, que se puede medir, sin embargo, de la manera eh, como se me indica, o a la manera en como yo lo empiezo a recordar, es por eso que le llaman el camino del gran ayuno, porque solamente hay que caminarlo. Y el camino es paciente, el camino debe ser eh, simplemente caminarlo. Por eso cuando una persona llega al ayuno, lo primero que yo le digo es, si no quieres iniciar por la comida, inicia practicando el nuevo juicio. Pon atención cuando te dicen en el segundo día, y cuando digo pon atención, es que ahora, después de 2 años, estoy entiendo que es una frecuencia que ya se instaló acá en el planeta Tierra cuando se me pide subir al Nevada Falls en Yosemite, que hicimos ese recorrido ahora en septiembre de 2022, se sube en el 2000, a principios del 2020, sí, en enero del 2023 se subió y se ancló la frecuencia ahí y en Monte Shasta. Entonces ya está ahí, ya, o sea, lo que ahora yo recuerdo es que cuando se daba un principio, me permitían mirarlo, qué iba a provocar cada principio acá en la materia. Entonces, ellos como que me subían la frecuencia bien alta y yo miraba, boom, por ejemplo, cuando se instalaba la frecuencia de quinta dimensión, yo miraba cómo me subían la frecuencia tan alto y empezaba a mirar todo como se va a mirar en 2000 años. Pero los que ellos hacían era registrar la información a través de un cuerpo, porque una vez que la información se registra en un cuerpo, que lo ve, que lo escucha, que lo siente, que lo percibe, que lo integra, automáticamente la información ya se queda en todo. Entonces, cada principio fue codificado para que se camine el gran ayuno y la persona no tenga que hacer nada, o ya no voy a decir persona, porque siempre me dicen, ya no digas persona, di conciencia, para que cada conciencia le empiecen lo empiecen a configurar. O sea,
¿Cómo van a configurar o cómo configuran a la persona? Simplemente a través de los 7 principios. Yo, ahora que cierro 2 años, digo, es que no he hecho nada más que seguir los 7 principios y veo y me doy cuenta cómo expande. Y es básicamente cuando yo inicio, que fue básicamente el ayuno, era hacer una comida al día. Y después me dicen, ahora vas a caminar descalzo. Y ahora toma 20 minutos cada día. Y ahora toma agua y ponle esto. Ya cuando iba en los 3 meses, cuando me dicen, ahora vas a quitar esto y vas a tomar agua de coco. Y ahí se empieza a caminar el camino. Entonces, para los que estamos acá y para los que van a mirar este video, para mí, y otra vez, cada vez que, porque de repente quiero como, es como ya tengo bien activado el principio número 1, de repente veo lo que va a pasar o lo que ya está pasando y el principio número 1 me regresa a que sí está ocurriendo, que estamos viviendo en ese momento una profecía que ya se está manifestando y que tal vez nosotros esperábamos que iba a venir, no sé, que iban a bajar unos ángeles, que iban a bajar, y no, somos seres humanos como cualquier ser humano, sin embargo que traemos con nosotros una información, que esa información se va a activar a través de los rayos del sol. Una vez que el rayo del nuevo sol empezara a flashar con los fotones y que traen nueva información, yo puedo mirar que después de 2 años de practicando el ayuno, esos mismos fotones se han encargado de ir desprogramando. Y hoy, después de 2 años, porque al principio uno se empieza como a sorprender. Uno se empieza como a sorprender, pero al mismo tiempo duda, porque nos han programado a que esas cosas No son de aquí. no son de aquí, No son reales. Las no son reales. Y no, tenemos que entender, por eso ahora entiendo por qué marcan en el principio número 1 con el no juicio, para que la mente pueda no poner barreras, para que la mente no pueda poner filtros y simplemente dé el permiso que la información entre y la misma información te empieza a limpiar, te empieza a provocar que tus pensamientos se vayan por otra dirección y al mismo tiempo que te mantengas anclado en la materia, ¿no? Tener más claridad. Entonces, brevemente, la historia del proyecto planetario del Gran Ayuno, recuerden que el llamado ocurre en el 2019 a partir de lo que fue el COVID. A cuando inicia el COVID fue cuando a mí me avisan en un sueño y del aviso fue muy interesante, lo capto porque ya había como otras avisos, pero cada vez hacía más sentido. Entonces, cuando se da el cortón, que fue el COVID, que podemos ahora, que a mí se me deja bien claro, que podemos llamar ahora de lo que fue el 2019 para atrás, pasa a ser como lo que sería ellos me dicen que le llamara el viejo tiempo. A partir de lo que fue el COVID para acá, ellos me dicen que le llamemos el nuevo tiempo. Entonces, y me dicen, porque para que podamos entender por qué el ayuno, porque ellos dicen, para marcar cuándo es cuando inicia lo nuevo. O sea, por eso se le llama el gran ayuno, que estemos ya en cuando estemos 400 años más adelante, podamos tener una fecha, cuando se da el brotar de las semillas estelares y que empiezan a recordar o empiezan a intuir que ya estamos aquí, que ya lo nuevo está ocurriendo y entonces se pueda registrar cuando se le da inicio a lo nuevo acá en el planeta Tierra. Entonces, dentro de lo que fue estando en la montaña, en Mariposa,
Eh, recuerden que de la manera en que fue mi proceso fue como muy sutil, muy calmado, muy relajado, pero cuando te das cuenta, pues ya estás dentro de algo y después de algo más profundo y luego algo más profundo, que después cuando pasa un año te das cuenta que ya eres consciente, pero el proceso es Suave. tan suave, tan calmado. Entonces, a partir de febrero del 2022 es donde este, se da el contacto directo, ahora sí, se da el contacto directo, y desde esa vez que se da el contacto directo, pues el contacto ahora es todos los días, en cada momento. De repente yo puedo estar bañándome y la información está llegando, y mi trabajo es simplemente registrarla, compartirla, y esa parte bien interesante que ellos me dicen, a partir de lo que ya es el 2024, que será el año del empoderamiento del ser, para las semillas estelares, que este es el año, porque ya como 2 años de ayuno, cuando tenemos que entender que cuando se empieza a registrar el ayuno después de 2 años, no solamente es para instalar la nueva frecuencia, sino también es para acelerar el proceso de la energía que se pudiese estar estancada con las semillas estelares. Eso significa que si las semillas estelares todavía estaban como muy metidas en los rollos emocionales del pasado, de la niñez, en la misma, se pudieran acelerar esos procesos y pudiesen empezar a también pues empezáramos a conectarnos, ¿verdad? Es, por ejemplo, nos vemos, aquí estamos nosotros, y tal vez no recordamos, pero ni sabemos tal vez ni cómo llegamos aquí, pero lo que podemos tener ahorita la evidencia es que estamos aquí. Entonces yo entrego la información y puede ser que no la rechazas porque algo dentro de ti eh, te casi que te obliga a tal vez a practicar hasta el principio número uno, porque para mí lo es más importante en este momento, de aquí al 2030, es el principio número uno y el principio dos. El principio tres, el cuatro y el cinco y el seis y el siete va a ser la consecuencia de que alrededor del planeta tengamos seres eh, sosteniendo la frecuencia en el principio número uno y en el principio número dos. Una vez cuando tú integras esos dos principios, básicamente el resto lo entiendes, porque ahora mismo, cuando ellos me dejan saber que en el 2024 sería el empoderamiento del ser, es porque quien ya esté, que haya logrado trascender esta parte de la mente, del no juicio, va a empezar también a, no quiero decir canalizar, pero a entender, a comprender a mayor, eh, eh, sin asombro, sin, va a empezar a entender, a integrar, y va a empezar a entender lo mismo que la información que se le entrega a Serafín. Ahora para mí, créanme gente, que ahora yo me siento como muy relajado y de alguna manera me siento estable en el que estoy cumpliendo con este trabajo acá en la materia, porque en ese momento ya puedo decir, oh, ya hay sostenedores en la frecuencia. Pero imagínate algo bien interesante que quiero que se registre. Imagínate yo estando en la montaña, solo, y se me pide ayunar, y me dice, pero para eso ya había habido un pre de preparación, porque a partir de lo que fue el 2020 se me empieza a preparar de muchas maneras. Era como que si me estuviesen preparando para unas olimpiadas, yo sin darme cuenta, me estaban preparando para que en este momento, hoy, ya después de 2 años, tengamos sostenedores de la frecuencia en diferentes partes del mundo y puedan entenderlo. Entonces, eso a mí me hace sentir en ese momento, me da mucha más motivación, inspira y como que expande esta parte del amor
por realmente que se siga cosechando esta información, que se siga integrando para que ahora que terminemos con el 2024, la cantidad de sostenedores de la frecuencia se pueda triplicar y eso, la frecuencia se fortalece. Y cuando yo digo la frecuencia se fortalece, mira, es que yo lo hablo y ellos me lo muestran en imágenes. Me muestran cómo a medida que cada conciencia se fortalezca, la misma frecuencia a medida que cada conciencia se fortalezca, la frecuencia se fortalece y hace cuenta que en el 2025 llega una persona nueva al proyecto y empieza en un mes practicando los principios. ¿Qué hace? Automáticamente la frecuencia lo absorbe y acelera su proceso. Entonces, esa misma frecuencia, y tenemos que entender que cuando hablamos de frecuencia es lo mismo que se instala en la religión. Fueron frecuencias que se instalaban, por ejemplo, hablando de la religión católica, fue una frecuencia, pero para que se estuviese la conciencia de 3D, para que no bajáramos la frecuencia más abajo. Ahora, ellos se quedan ahí porque siguen sosteniendo a la familia que está todavía en su proceso de apertura de la conciencia y de entendimiento, lo cual es parte de la evolución misma, pero somos nosotros quien vamos en la punta recibiendo esta información y que va abriendo, va abriendo, va abriendo, va abriendo, va abriendo y logra abrir, la frecuencia se abre, se instala y básicamente es como medicina para la conciencia de la humanidad. Es como medicina para la misma frecuencia de la Tierra, porque como nosotros representamos células y neuronas de acá del planeta, al tú elevar tu frecuencia a través de los 7 principios, ¿qué pasa? Se levanta la frecuencia y entonces eventualmente a donde queremos mirar es que en los próximos años la densidad empiece a disminuir y empecemos a mirar como un planeta mucho más relajado, seres mucho más armónicos, conviviendo más con la humanidad o con la misma naturaleza desde una octava superior. Entonces, y bueno, tenemos otra cosa que tenemos que entender. Y bueno, estoy generalizando, ya mismo les voy a decir por qué estoy generalizando. Primero que nada, tenemos que entender que, y otra vez, quiero hablar con asombro, pero me dicen, no, es lo que es. Y me dicen, es lo que es, diciendo como que, ok, en este momento no eres Serafín, en este momento eres quien recibe la información y después, después me asombro o después me hago cargo de mis emociones dentro de Serafín. Entonces dicen, no, tú entregas la información como se oiga, porque de repente se oye de cierta manera y se activa mi juicio y yo mismo me tengo que como calmar. Ajá, para que la información. Entonces ellos me dicen, recuerda que la información que se está entregando para lo que nosotros conocemos acá en la Tierra ya como la entrada a lo que es la era dorada de Acuario. Entonces ellos siempre me muestran que se requieren seres que ya traen como, no es como que, a ver tú vas a ser como el prototipo del nuevo humano de luz que se va a instalar, no, son acuerdos que ya traemos y que a mí lo que me mostraron era que cuando yo cumpliese 40 años, ahora en febrero voy a cumplir 41, que cuando yo cumpliese 40 años, mi reloj biológico activara el contrato que yo traía. O sea que antes de mis 40 yo pude vivir como un humano y sí que fui un humano porque viví una 3D muy vivida. Pero ahora puedo notar cómo se acelera mi mente a una mente mucho más calmada, mucho más conectada a lo divino,
y fue donde se da esa misma configuración, pues en la montaña, para que yo pudiese internalizar esto y pudiese mi cuerpo, mi frecuencia, pudiese sostenerlo, porque si yo tuviese todavía pensamientos muy 3D, pues no pudiese sostener la información que se me estaba entregando, la información 5D. Entonces, ahora ellos con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, me recuerdan que eran acuerdos, y para que yo lo pudiese entender y no rechazar, me permiten recordar antes de venir al planeta Tierra y me muestran así. Y yo me veo y recuerdo y me miré y entonces dije, ok, esto es así. Y fue un proceso ya de 4 años para que no haya asombro, para que se, se internalice y se integre acá en el planeta Tierra, que dentro de todo el caos que todavía estamos viviendo, estamos integrando como esa información dentro de la misma matriz. Es como es como un código que se integra. Si ustedes se dan cuenta, yo siempre me refería al gran ayuno como un código de luz que se está integrando en el planeta Tierra para la nueva configuración del nuevo humano. Entonces, es una parte muy importante que tenemos que entender. Inicia una nueva era, inicia una nueva configuración para lo que somos, para acá. Porque siempre la humanidad va a ir en evolución, 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 evolución. Y es tanta la base de datos que me ponen, que ya tengo archivada, y como ahorita cuando hablo, veo lo que viene. Pero si lo hablo, no hace sentido ahorita. No va a hacer sentido ni para lo que estoy hablando, porque son ya cosas como muy que va a ocurrir. Eh, y siempre hago esta distinción entre serafín, que ahora puedo entender, el serafín que cuando no está dentro del gran ayuno, puede estar teniendo una vida como cualquier ser humano, pero también ahora ya puedo distinguir entre el serafín misionero, el que ha recordado, el que está sosteniendo, el que sostuvo por un año fuertemente para que otros pudiesen entender, ¿no? Porque si tú invitas a una persona a ayunar, o sea, usualmente lo van a conectar con, con la religión, o lo van a conectar con el no comer, o lo van a conectar con, o sea, ¿para qué ayunar cuando la comida está tan deliciosa? Este es tan loco, cómo va a rechazar una cosa si es un placer comer acá? Pero dentro de eso hacemos esa distinción que se está ayunando, y lo decía esta Silvana, que me lo refrescó en su presentación, que se está llevando a cabo este trabajo para una misión terrestre, para una misión acá en la materia. Y esa parte es la parte que nos toca como bien entender y caer como en esa parte, de decir, sabes que sí, estoy acá viviendo, estoy acá, me está marcando y siendo. Yo pienso que alguien como eh, entre cómo está nuestra vida acá, pero también entender que hay una parte muy importante que se está llevando a cabo, que se está registrando. Y esa es la parte que a muchos que no están todavía dentro de la conciencia pudiese como todavía como ¿qué será? El primer principio se les activa, ¿no? No permiten que esto nuevo entre esta información. Entonces, dentro de lo que acabo de hablar, lo que tenemos que entender que ahora ya 2 años y al iniciar 3 años, lo que yo siento, y porque lo he vivido y lo voy, a medida que voy escuchando a las personas que se van activando con la información, voy entendiendo también que la conexión de una nueva línea dorada ya se integró. Y esa línea, tenemos que entender, por ejemplo, en aquel entonces, cuando se bajan, por ejemplo, los 10 mandamientos. Fue una,
fue también un código, un disco para que el ser humano lo integrase y pudiese durante la era de Acuario, durante la era de Piscis, pudiese preservar, que no se mataran, preservar la vida de los humanos, que no nos hiciésemos. Ajá, ajá. Entonces, eso lo entendemos. Eso, ahora, lo que están haciendo con los 7 principios es simplificándolos a una mente ya evolucionada, a una mente ya de 5D, que entiende que no matarás y entiende el principio que cuando dices no decir hacer uso correcto de la energía o estás aquí para equilibrar. ¿Sí lo ven? ¿Cuál sería otro mandamiento que Honrarás a tu pareja. hacer uso correcto, si te das cuenta, a través de la energía, el amor incondicional? Yeah. Entonces, cuando yo los entiendo, veo eso lo mismo, pero ahora están dados para sostener una frecuencia de quinta dimensión, y se pueda instalar la frecuencia. Ahora, si me entienden, ahora para que ustedes me entiendan, básicamente, todo lo que estamos haciendo y todo lo que se nos está entregando es básicamente para que la frecuencia, hola, hola, bienvenidos, para que la frecuencia se instale, se puede instalar y quede. Tomen asientos, tomen asiento. Yeah. Bienvenidos. Yeah. Entonces, que básicamente ahora cuando me lo decían, es como una transformación de todos los seres. Y otra de las cosas que ellos me dejaban saber es cómo eh, mm, eh, los 7 principios conectan a esa parte de lo que les decía hace un momento, que conecta a la mente divina. Y entonces lo que empieza a hacer, ahora mismo lo estamos instalando la frecuencia, pero lo que me dejan saber es que dentro de que se instale la frecuencia, pues ya estaríamos hablando de 200, 300, 500 años, sería como para empezarse el proceso de la visualización de las religiones, porque la misma frecuencia de las mentes iluminadas se expande. O sea, ¿te das cuenta? Cuando una persona está enojada, se siente en su mente, pero también las personas a su alrededor lo empiezan a sentir. Es lo mismo con la activación de la mente divina a través de la octava superior, o lo que llamamos la quinta dimensión. Empieza a emitir una nueva frecuencia y esa frecuencia se siente. Entonces, llegaríamos como a ese entendimiento, entonces que las diferentes religiones empezarían a entrar también en un entendimiento superior, y empezaríamos ya a empezar el camino a la unificación, el camino a la unidad, porque ya no serían necesarias, porque ya estaríamos entendiendo que realmente porque la razón que fueron instaladas era para preservar la energía. Y nuestro trabajo es seguir preservando la energía humana, la semilla de la vida, como ellos lo ponen, la semilla crística, que como ellos lo ponen, la semilla crística es la esencia pura de lo que somos, a lo que nosotros llamamos la energía de Dios o Dios, que es la que nos mantiene con vida, que es la que mantiene a otros seres en otras dimensiones con vida, en otros mundos, y es la que se preserva, y es la que queremos preservar también acá en la materia, dentro de lo que son los 7 principios. Entonces, ¿por qué California? ¿Por qué se le entrega una información a una persona que vive en California? ¿Por qué se le entrega la información? Y esto lo hablo ya al entendimiento que yo he logrado a través de todas las informaciones y todas las descargas que se me hacen y que se me siguen haciendo. ¿Por qué California? Entonces yo empecé, ¿por qué California? ¿Por qué California? Y ellos me dicen, no, California, si tú dices California, el estado dorado, ¿eh?
y entramos a la era dorada de Acuario. Entonces, tiene que ver mucho con México también, con la energía que tiene México, lo que representa el territorio de México, Estados Unidos y lo que representa Canadá, pero no vamos a entrar tanto. Por eso la idea es de esta reunión es eh, que más comunidad de acá de California empiece a entender esta información, porque California en este momento, lo que ellos me dejaron saber, calificaba para que la nueva energía del nuevo tiempo se empezase a pulsar desde este espacio, porque primero que nada, eh, porque California es un estado donde progresivamente no tiene tanto su pensamiento, no es tan limitante o sus leyes no son tan limitantes. Tenemos que entender que las leyes limitan el pensamiento de la población o expande el pensamiento de la población, que es por eso cuando vamos a activar lo que fue lo que llamaron la activación del corazón con la mente en Washington, cuando vamos allá, era para eso, porque en Estados Unidos, como en Estados Unidos, cualquier ley no solamente puede afectar a nosotros en Estados Unidos, sino también puede afectar al mundo entero. Entonces, el trabajo mucho está acá en Estados Unidos, pero principalmente ellos se centran en California, porque California podría ser un territorio que podría ser el primer territorio en el planeta donde se registrase la energía de la quinta dimensión, no solamente como frecuencia, sino que sus leyes, la comunidad, el sistema de salud, la economía, y el nivel de felicidad de las personas pudiese alcanzar un nivel en vibración y se pudiese registrar la frecuencia, no solamente como decir, como cuando tenemos la información que significa la quinta dimensión, sino que pudiese vivirse, ya que tengamos seres que están eh, desde, podemos decir, desde económicamente, desde... por su vibración alta, conecta con sí, lo que por viene de ejemplo, la podemos llama. tener territorios en otros países donde tienen toda la información de la quinta dimensión, pero si la economía en el territorio está mal, baja mucho la frecuencia. Podemos ser que en otro país el sistema de salud sea malísimo y cuando tienes una comunidad que tiene una salud muy estable, la vibración es alta, pero cuando el sistema es muy malo, la gente se muere, la gente no tiene para los medicamentos, esto baja. Entonces, ¿qué empezaron a hacer ellos en últimos años, desde varios años? Primero que nada, empezamos a llegar gente de todos los países acá. Ajá. ¿Para qué? Para que esos seres pudiesen vivir acá y pudiesen registrar ese nivel de conciencia, de frecuencia, y como están conectados a sus países energéticamente, desde aquí se empieza a expandir la frecuencia. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, es cuando logro entender también, por ejemplo, cómo yo llego a mariposa y pregunto, ¿pero por qué mariposa? Y entonces me dejan saber por qué mariposa contiene todavía un alto, los que han ido a mariposa, de hecho pregunté, ¿y por qué no Monte Shasta? Que Monte Shasta representa como el tercer ojo, el tercer ojo. Y entonces se me dejó saber, primero que nada, porque Monte Shasta era como la energía estaba como ya muy desgastada. Entonces tenía que ser un lugar virgen donde se pudiese sembrar, que es el trabajo que fuimos a hacer ahora en Mariposa en septiembre del 2023, cuando hacemos lo que ellos le llaman la activación de la Nueva Jerusalén, que cuando ellos mencionaban la activación de la Nueva Jerusalén, como lo puedo entender en este momento, es como el punto energético nuevamente, donde
se va a empezar a pulsar la frecuencia crística a esa octava superior y se empieza a enviar. Por eso, si te das cuenta, el poder que tiene California es tan grande. Primero que nada, Hollywood tiene el poder o ha tenido el poder de transformar las mentes de los seres humanos alrededor del planeta con las películas. Entonces esa parte, la parte de la tecnología en Silicon Valley, la historia que tenemos acá, entonces son muchos factores que por eso me dice ahora empezar a compartir la información con los que estamos acá en California, que lo empiecen a digerir, que lo empiecen a entender y de alguna manera que eran, por ejemplo, puntos importantes con la activación que fuimos a hacer en Nueva York ahora en el mes de... ¿Qué mes estuvimos en Nueva York? En octubre que estuvimos en Nueva York, representaba, lo que me mostraban era entre lo que fue Nueva York y entre lo que fue Washington y entre lo que es California, por ejemplo. En Washington era recibir toda la base de datos que trajo George Washington como un ser despierto, que a él tal vez no lo recordó, pero él traía la información o la base de datos del territorio que podría ser como la Nueva Jerusalén o podría ser lo que llamaron como la Tierra Prometida, que era un lugar donde la humanidad podría transformar como en el primer punto energético en el planeta, donde la humanidad pudiese empezar la quinta dimensión. O sea, Estados Unidos es lo que ellos me muestran con la base de datos que se baja de George Washington, que fue el primer presidente acá en Estados Unidos, pero si te das cuenta, Estados Unidos lo trabajaba, es más como mental, los americanos son como más mental. Entonces llegamos nosotros, México, los países de Latinoamérica, traemos la frecuencia del corazón. Entonces, son varios puntos que durante que he tenido la oportunidad de irlos procesando, e irlos internalizando y en este mismo camino no perderme yo mismo para que la información se preserve y digamos, pueda seguir siendo Serafín, pero al mismo tiempo Serafín pueda sostener toda esta información, la pueda compartir y juntos la vamos tejiendo. Y si pudiese rescatar algo en este momento, como California es donde lo que me dicen ellos, California es donde se establece el nuevo orden divino, que podría ser en cualquier punto, pero ¿por qué California? Porque para que lo podamos recordar y podamos entender por qué y para qué estamos viendo, por qué estamos aquí en California, para sostener el primer punto donde es posible que la frecuencia se pueda sostener, porque contiene muchos puntos, como digo, las leyes, los servicios, el sistema de California cumple con esos requisitos, porque ya no estaríamos hablando solamente de entender qué es la quinta dimensión, sino que se instale, que por ejemplo, que el nivel de felicidad en el territorio pueda, pueda contar con los requisitos para que se pueda manifestar. Entonces, dentro de lo que les acabo de compartir y de lo que estamos registrando aquí, tenemos que entender que todo esto fue a partir del 2019 y el 2023. Y ahora que estamos iniciando el 2024, tenemos la comunidad internacional del Gran Ayuno que también va entendiendo y nos vamos encontrando. Pero hoy la reunión de empezar esta primera reunión que vamos a tener, la idea es tenerla mes a mes acá en California, de que el despertar de conciencia en California del californiano, independientemente de qué nación venga, podamos entender que vivimos en un punto que se ha elegido, digamos, divinamente para que algo nuevo pueda nacer.
Y bueno, lo que va a ser este año, lo que es el 2024, será un año como, personalmente siento que va a ser un año muy ocupado para mí, pero al mismo tiempo compartir la información para que otras personas puedan entender o les puedan bajar la información. Entonces, por ejemplo, algo que me decía, ¿qué son los requisitos para que una persona pueda entender la información? Importante, que yo cuento 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, o sea, 5 años donde se me va bajando la información, o sea, y no cualquier persona la puede procesar en un año. Entonces ellos me dicen, ya se instaló todo. Cualquier persona que entra a participar, con que sea consciente de los 7 principios, empieza su proceso de ascensión y anclarse con la frecuencia. Y una vez que pasa eso, la persona va a empezar a experimentar un giro de energía, una transformación. Y tú no te vas a dar cuenta que, pero la transformación empieza a ocurrir suavemente. Y eso me recuerda mucho, por ejemplo, a los dichos que tienen las religiones. No, tú ve y Dios se va a encargar de hacer el trabajo. La traducción que yo tendría para no hablarlos desde una 3D, sino hablarlos desde una 5D, sería tú te conectas a la frecuencia y la frecuencia te va a empezar a dar claridad y empieza a abrirte los espacios que requieren ser abiertos para que tú puedas ser un ser que pueda empezar a manifestarse ya en una 5D. Entonces, mi trabajo siempre, como lo veo ahora y como ya está como mucho más claro todo, porque hace 2 años estaba como un poquito confuso, hasta para mí que iniciaba. Pero ahora con la claridad que se ha dado, mi trabajo es entregar la información y que empiecen a surgir nuevos sostenedores de la frecuencia aquí en California, porque California va a ser el punto que va a sostener, va a ser como el punto de, de entrada y de partida, tanto como para los que van a empezar a conectarse con esta frecuencia. Porque tenemos que entender que en este momento hay muchos, y yo los he mirado en YouTube, que están hablando de lo del nuevo tiempo y son como que ellos me muestran su rostro y me muestran cómo el camino del gran ayuno en realidad empieza, el camino del gran ayuno es como la que empiezan a unirse todos los caminos de todas las semillas estelares que ya están eh, registrándose también acá en lo nuevo. Y bueno, esta es la información que me pidieron que registrara hoy en nuestro primer día de reunión. La reunión va a ser cada mes y cada mes y cada mes y cada mes hasta que esto empiece a se integre bien. Y bueno, para todos ustedes que llegaron hasta aquí, que van a mirar el video a través del Gran Ayuno en YouTube, hasta aquí los dejo. Recuerden que iniciamos el Gran Ayuno, la tercera jornada del proyecto que se va a lograr integrar, la iniciamos el 7 de febrero. Y bueno, me quedo acá con los chicos en California y las chicas. Oh.